Esta noche vamos a continuar con el tema que la semana pasada estuvimos compartiendo. Vamos a hablar hoy, la segunda parte del tema, el espiritismo. Hubo algunos que dijeron: pastor, cuando estoy hablando de espiritismo no voy a ir a la iglesia, que uno nunca sabe. Hay gente que le da miedo al mundo espiritual. ¿A cuánto le da miedo el mundo espiritual? De verdad, ¿verdad? Levante la mano. ¿Le da miedo? O sea que usted no puede sentir un ruido en el patio porque sale corriendo. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a tantas cosas. Bueno, es que el mundo espiritual existe, es real. El mundo espiritual definitivamente es real. Hay gente que lo niega y dice: ¿por qué? Le pregunté a alguno. Porque no lo veo. Yo le dije: el mundo microscópico usted tampoco lo ve, y no por no verlo no existe. Mire el ambiente, mire el aire. ¿Quién de ustedes puede ver los ácaros que hay en el aire? ¿Nadie? Pero usted los está viendo, ahí están, se los está respirando. ¿Cuántos ácaros usted se mete en la nariz? Que usted no se alcanza a imaginar. Millones de ácaros que se meten en la nariz. Así que no podemos negar el mundo espiritual. La Biblia dice que el reino de Dios hace frente a un mundo espiritual. Y la Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, lo muestra de esa forma, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, hablando de lo terrenal, sino contra ¿qué? Miren, no, ahí dice varias cosas. Principados. Vamos a leerlo, por favor. Efesios dije, ¿no? Efesios capítulo 6, vea lo que dice. La Biblia dice así: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan, dice aquí, en las regiones celestes. Así que las regiones celestes tienen que ver con el cielo. Hay tres cielos: el cielo donde está el Señor, ese es el tercer cielo. Está el cielo interestelar y está el cielo atmosférico. En el cielo atmosférico, allí esas regiones celestes se mueven Satanás y también la tierra, porque la Biblia dice en el libro de Job que el Satanás puede caminar por la tierra. Satanás no es omnipresente. Ninguno de los instrumentos de las tinieblas es omnipresente. Todos son limitados. Por lo tanto, y fíjese una cosa muy curiosa, y hablando con un satanista, ex satanista, me decía que ellos organizan específicamente el 31 de octubre, del que vamos a hablar esta noche un poco. Ellos le organizan una agenda a Satanás. Esa noche se le organiza una agenda a Satanás. Le dicen: de tal hora a tal hora tiene que estar en este lugar, de tal hora a tal hora en este otro lugar, y se organiza. Satanás se organiza. Entonces, eso habla de que él no es omnipresente. De hecho, cuando usted lee el libro de Job, que lo estábamos leyendo hace pocos días, bueno, lo estamos leyendo en este momento en el devocional, ahí le preguntó el Señor a Job: ¿y dónde está a Satanás? ¿Dónde estaba? Estaba rodeando la tierra, estaba caminando por ella. Entonces, hablar de espiritismo es definitivamente importante destacar que el espiritismo, como la nueva era, la próxima semana vamos a estar hablando de la nueva era. La nueva era es todo un sincretismo, una amalgama impresionante de doctrinas, de opiniones, de prácticas, de ritos que vamos a compartirlos la próxima semana. Y mucha gente en ignorancia, porque dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente por falta de conocimiento están practicando la nueva era. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. La próxima semana vamos a profundizar un poco en lo que tiene que ver con la nueva era. Vamos a hablar del Feng Shui, ¿ok? Vamos a hablar de la medicina alternativa. Vamos a hablar de todo eso un poco la próxima semana.
Asimismo, como la nueva era tiene una multiplicidad de manifestaciones, el espiritismo también. Y el espiritismo tiene varias manifestaciones. Bueno, hay varios espiritistas. El espiritismo puede ser de varias fuentes. Uno es el espiritismo antiguo, otro el espiritismo moderno. El espiritismo moderno, ustedes se dieron cuenta la semana pasada que invitamos o que tuvimos aquí el video de una señora que de forma muy elegante, de una exquisitez léxica, nos hablaba de una cantidad de doctrinas de demonios. ¿Cuántos se dieron cuenta la semana pasada de eso? Así que allí se pudo notar, ¿cierto?, cómo ellos explicaron doctrinas, las doctrinas del espiritismo. Por ejemplo, para ellos, la idea que ellos tienen acerca de Dios. Los espiritistas, cuando se piensa en Dios, ellos tienen desde luego una cantidad de doctrinas. Mire lo que ellos dicen de Dios. Para ellos Dios es la inteligencia infinita. Nosotros somos también inteligencias que pueblan la tierra, dijo ella. Creemos en una inteligencia infinita, por lo tanto etérea y por supuesto impersonal, a la que no se le puede pedir, a la que no se le puede buscar en consuelo, en ayuda. Totalmente diferente al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia, Él nos dice que si alguno está cargado, abatido, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo los haré descansar. Pedro decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. El Espíritu Santo está cerca, te consuela cuando estás triste, te levanta cuando estás caído, te restaura cuando has pecado. El Espíritu Santo no es impersonal, no es una fuerza. Para ellos Dios es una inteligencia infinita. Por eso expresamos nuestra creencia en un ser supremo impersonal presente en todo lugar. Eso es panteísmo, que se manifiesta como vida a través de las formas organizadas de la materia, y al que unos llaman Dios, otros espíritu, y los espiritistas llaman la inteligencia infinita. Esto es una teología netamente panteísta, netamente pagana, que por supuesto no es fundamentada en la Escritura. Ellos conocen y reconocen la Biblia como un libro más, que por supuesto no tiene bajo ninguna circunstancia validez alguna para la actualidad o para nuestro tiempo o nuestros pueblos, sino que ellos tienen precisamente los libros de un señor llamado Allan Kardec, que para ellos se consideró y se constituyó en un hombre que codificó, según lo que ella decía, y es así como ellos enseñan, que codificó a través. Allan Kardec en ese momento fue un medium que recibió las instrucciones directas de los espíritus. Así que en sus varios libros que hablaba de las codificaciones, por ejemplo, hay libros de él que mencionan de manera directa toda la doctrina, las prácticas, los postulados, las opiniones, los pensamientos. Así que para ellos la Biblia es eso, un libro de un pueblo normal por allá que de alguna forma tiene cosas chéveres, pero que no más. Para nosotros es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice la Biblia en Hebreos 4 versículo 12, más cortante que toda espada de dos filos. Si la Biblia no fuera un libro sobrenaturalmente poderoso, usted y yo no estaríamos aquí, ¿cierto? Como gente que estuvo en medio de la contaminación del pecado, de la iniquidad, y como tanta gente que se llenó de maldad hoy es libre por causa de la revelación sustraída de la palabra. Eso habla de que la Biblia no es un libro para leerlo con la mente únicamente, sino para leerlo con el alma, y por supuesto la transforma. Cuando hablaban ellos de Jesús, para ellos Jesús es un maestro que vino a traer una revelación, pero que en realidad en la historia de la humanidad ha habido según ellos, tres revelaciones: la de Moisés inicialmente, la de Jesús y la de Allan Kardec. Así que son tres revelaciones. Por lo tanto, si hoy están en la revelación de Allan Kardec, hablar de la revelación de Jesús sería algo que no tiene mayor validez. De hecho, ellos cuando hablan de Jesucristo lo muestran como alguien a quien fue visitado por 3 años. Fíjate que tiene mucha relación del gnosticismo con el espiritismo. Todo eso viene del diablo, así que el diablo viene y todo ese tipo de religiones terminan pensando y creyendo muchas cosas. Creen en la encarnación y en la desencarnación. No creen en la muerte ni en la resurrección. Creen en la encarnación y en la desencarnación. Para ellos la gente puede evolucionar dependiendo de su propio conocimiento, porque para ellos
es responsabilidad. Esa historia de que para nosotros transformó nuestra vida, ellos la llaman una historia fabulesca, totalmente pictórica, porque para ellos la salvación no tiene nada que ver con que Cristo haya muerto en la cruz, no tiene nada que ver con la sangre vertida en precio de nuestros pecados. No, no, no. Para ellos la salvación es el resultado, y abro comillas, afirmamos la responsabilidad moral del individuo. Él es quien hace su propia felicidad o infelicidad cuando obedece o desobedece las leyes físicas o espirituales de la naturaleza. Yo he escuchado a mucha gente teniendo postulados muy similares a los del espiritismo, cuando dice el cielo y el infierno, eso es aquí mismo en la tierra. Uno mismo decide, uno mismo se labra su propio cielo, uno mismo se labra su propio infierno. Eso es un concepto espiritista que no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Ellos afirman que la puerta a la reforma nunca se cierra a ningún alma humana, aquí o en el porvenir. El alma del hombre es su cuerpo astral. Alrededor de nuestra tierra hay 7 esferas espirituales. Las 2 más bajas son una especie de purgatorio para las almas de los que han llevado una vida mala en la tierra. Las almas más puras van a una esfera más alta. La mayoría de las personas van a la tercera esfera. Mediante sus buenas obras a través de los años, las almas progresan de las regiones oscuras a las esferas de la luz. Con el tiempo todas llegan a esferas superiores, y no existe ni el infierno ni el cielo que describe la Biblia. El hombre se salva por sus obras, ya sea en esta vida o después de la muerte. No hay nada totalmente absurdo que esto que acabamos de leer. Son postulados directos del espiritismo como tal. Y el espiritismo no necesariamente tiene que ver con brujería o hechicería. Hoy vamos a hablar un poco de eso. El espiritismo tiene que ver con una filosofía, la venden como una filosofía. Cuando vayamos a hablar aquí de los masones y de los rosacruces, ellos lo venden como una filosofía, pero en realidad tiene que ver con un concepto religioso. Cuando miramos el concepto del espiritismo, lo ven como una filosofía de vida. Entonces la gente termina reuniéndose en grupos para vibrar por la paz del mundo. Para ellos vibrar tiene algo que ver cuando entran en trance por causa de la mediumidad, que eso es algo de lo que ella mencionó muchas veces, que es la forma a través de la cual ellos le prestan el cuerpo a los espíritus, ¿cierto? Que sabemos por lo que dice la Biblia en Eclesiastés que no están totalmente apáticos de la vida terrenal. O sea, cuando una persona muere, no anda por allí que penando, que andando por aquí, por allá, que le va a jalar los pies a nada. Eso es algo que también forma parte del paganismo y del concepto popular. Pero eso no está escrito en la Biblia, y si no está escrito en la palabra, por supuesto que no es aceptado. Entonces, fíjense que esa forma de espiritismo va a la intelectualidad de la gente y traman a la gente. Un hermano de aquí de la congregación se salió el miércoles pasado. Ay, ¿qué tal que me convenza? Yo mejor me salgo. Y se salió de la enseñanza porque sintió que lo podían convencer. Qué cosa tremenda. Entonces nosotros debemos también ser muy cautelosos cuando se nos hable de este tipo de temas, porque podemos de alguna forma ser confundidos. Hay que aprender a afinar el oído espiritual para eso. Ellos hablan de la encarnación, de la desencarnación, hablan de todo este tipo de criterios, y bueno, por supuesto no es lo que correctamente la Biblia nos enseña. Las manifestaciones del espiritismo, vamos a hablar un poquito de ellas. Una de esas primeras manifestaciones del espiritismo, porque le decía, tiene muchas manifestaciones, tiene que ver con la adivinación y la pronosticación. Pronosticar o adivinar tiene que ver con predecir sucesos futuros o descubrir cosas secretas. Usted sabe que la gran mayoría de personas, cuando busca a un brujo, a un hechicero, cuando busca a un santero, tiene que ver con esto. Alguien me contaba que había una familia de espiritistas. Ellos eran espiritistas. Resulta que me contó cómo esa doctrina y cómo esa práctica diabólica, ¿cierto?,
terminó confundiendo y cautivando a toda una familia. De hecho, una de las cosas que pudimos hablar y compartir de esa familia es que por lo menos 7 personas de la misma familia han muerto de forma violenta, de manera violenta. Y bueno, sabe, cuando hay muertes violentas, eso forma parte también de una maldición generacional. Acuérdense lo que dice la Escritura, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y esta familia no solamente entró, óigame bien, en esta cadena de maldición, de muertes violentas, sino que también entraron en un estado deplorable desde el punto de vista económico. No hay nada peor, le voy a decir en esta noche. Por eso hoy el Señor me dijo que antes de que termináramos la noche de hoy teníamos que hacer una ministración especial por si haya gente en este lugar que haya practicado algo del espiritismo en sus múltiples manifestaciones y que necesite renunciar, porque lo que se hace en derecho se dice que las cosas se hacen o se deshacen de la misma manera como se hacen. Si alguien de manera ignorante se cautivó, también de manera consciente puede romper esa maldición por causa de la obra de la cruz. Entonces fíjese cómo una familia entró en un estado económico deplorable. El diablo cobra, hermanos, mire, le voy a decir algo. El diablo cobra, y cuando cobra los intereses, la gente no los puede pagar. Entonces la gente termina perdiendo familias, hogares, economías, y terminan en una miseria inclusive por causa de haber entrado en este tipo de temas. Cuando hablamos de adivinación y de pronosticación, no es únicamente la adivinación cuando yo voy donde una señora que me pronostique algo. Cuando yo quiero jugar con el destino, cuando yo quiero averiguar, cuando yo quiero buscar cosas del presente, del futuro de mi vida, o cosas que están ocultas, yo estoy entrando a un terreno que no me ha sido permitido. Porque ahí el diablo utiliza todo este tipo de cosas para engañar. Y una de las cosas que la gente usa, la cartomancia, comienzan a través de la necromancia. A través de la necromancia es eso, consultar a los muertos. La cartomancia es la carta, cualquiera de ellas, ¿no? El tabaco, el café, averiguar, ahí vamos a averiguar a ver si es niño o niña. Y hace una cantidad de cosas, que la tijerita, que la agujita con la cosita. Eso es espiritismo, eso es adivinación. Y la palabra del Señor nos habla de una manera impresionante de eso. El horóscopo, lo decíamos la semana pasada. El horóscopo, mire, la astronomía no es diabólica. La astrología sí lo es. ¿La astronomía qué es? Es investigar los planetas, hombre, eso es normal. Eso forma parte de la ciencia. La astrología se clasifica en la Biblia como idolatría. Cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Israel para que moraran en ella, Dios le habló a Moisés y le dijo que cuando llegaran a esa tierra, bajo ninguna circunstancia podían cometer las mismas abominaciones que ese pueblo o esa tierra cometía. Cuando hablamos del horóscopo, mire, pensar que los astros o que el zodiaco pueden regir las vidas o los destinos de la gente es algo pagano. La Biblia lo describe así. Deuteronomio 4:19 dice así: no sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Cuando leemos el segundo libro de Reyes 23, aquí hay un texto bien importante. Cuando el rey Josías comenzó la reforma por causa del paganismo, se describe así en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice así: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel.
Versículo 5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Aló? ¿Cuál es su signo? Diga: mi signo es Cristo. Yo le pertenezco a Él, mi vida, mi casa, mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca diga usted, por favor, mire, si usted todavía tiene la tentación de andar leyendo el horóscopo, sabe que renuncie esta noche a eso, en el nombre de Jesús. La Biblia es muy clara. La Biblia muestra a este tipo de temas de cartomancia o de, mire, la palabra dice: no haya en vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Adivinación es eso. Hey, adivina quién soy. Eso queja. ¿Ah? Hay gente que adivina. Cuidado, los adivinos, dice la Escritura, no entrarán al reino de los cielos. Hay gente que se pone a jugar con eso. No juegue con eso. Pero también dice: ni adivinación, ni encantador, ni sortílego. Óigame bien, ¿qué es sortílego? La palabra sortílego tiene que ver con suerte. Todo aquel que quiera buscar suerte, todo aquel que quiera ir a bañarse para que le mejore la suerte, todo aquel que quiera, ¿cómo se dice?, hacer algo para mejorar la suerte, sabe que está cayendo en el terreno pantanoso y peligroso del espiritismo. Y eso tenemos que aprender. No que úntate esto, que échate esto, que aplícate esto. Cuidado. Satanás, de manera astuta, puede cautivar la vida de una persona. Nosotros tenemos que romper todas esas ataduras y todas esas maldiciones, la suerte. Mire, hay gente que se compra el baloto y lo mete en la Biblia. Le dije una cosa, una vez en la iglesia le dije a una hermana: hermana, hágame un favor, présteme la Biblia. Y cuando yo abro la Biblia, tenía Bolívar, Córdoba, Atlántico, Vallenata, Santander, Libertador, tenía todo. Ajá. Qué cosa tan impresionante. Los mete en la Biblia porque ahí, cuidado. La Biblia, mire, usted ha leído ese texto de la Escritura que prohíbe rotundamente comprar baloto, lotería, chance, bolita, rifa, juegos, todo eso. Mire, Isaías capítulo 65, versículo 11. Ahí está el texto a través del cual la Biblia prohíbe todo este tipo de cosas. Así que tenga mucho cuidado. Pero vosotros, versículo 11, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Mire, hermano, cuando hablamos de la mesa de la fortuna, está refiriéndose directamente al Dios que rige, así como el vino lo rige un Dios llamado Baco, ¿cierto? La fortuna, mire, dice: y suministráis libaciones para el destino. Tenga cuidado con eso, hermano. Eso está en contra de la palabra. Dice: yo también os destinaré a espada. Todos vosotros os arrodilláis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. ¿Quiere usted tener plata? ¿Cuántos quieren tener plata? Trabaje, hermano, porque el que no trabaja, que tampoco coma. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, Dios a usted lo puede bendecir, lo puede honrar, lo puede volver millonario. Cuidado, le pasa lo que le pasó al hermano, se me escapa el nombre, Gilberto. El hermano Gilberto entró en una crisis impresionante. Pobrecito el hermano Gilberto, no tenía plata. Resulta que el hermano Gilberto dijo: Señor, tú me vas a prosperar de alguna manera. Mire, tenía un solar por allá en ¿cómo se dice? En La Guajira.
Pues en el solar donde tenía carbón, hoy el hermano es multimillonario. Claro que se olvidó de los hermanos. Hay gente hay gente que de verdad se olvida de los hermanos. Ya usted hermano, cita por favor. Cuidado. Si alguno es bendecido, dice la Biblia, haga partícipe a aquel que lo instruye en la palabra. Isaías, eso está en Gálatas capítulo 6. ¿Aló? Levítico 19, hablando de todo este tipo de cosas, hermano, que tienen que ver con el espiritismo. Levíticos 19, versículo, óigame bien, vamos a leer 26, 19, 26. No comerás cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. Agorero, eso se llama agüero. Los cristianos el 31 de diciembre no comemos uvas, no nos damos la vuelta a la manzana, no metemos el huevo debajo de la cama, no nos ponemos los pantaloncillos al revés o pantaloncillos de color amarillo. Cuidado, rompa todo ese espíritu de agüero, que eso la Biblia dice que va en contra del Señor. Dice, bueno, aquí habla de sangre. Ya yo expliqué mucho el tema de la sangre. Si usted vino apenas hoy, compre el CD o el DVD. El versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, dice el Señor. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El versículo capítulo 20, versículo 22 dice así: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella. Eso es interesante, ¿ah? Cuando la Biblia dice la tierra los vomita, significa que terminan en una escasez, en una crisis financiera impresionante. Cuidado con este tipo de temas. Versículo 23: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Versículo 26: habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o mujer que evocare espíritu de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir, dice el Señor. Serán apedreados, su sangre sea sobre ellos. Mira qué cosa tan impresionante. O sea, con esto el Señor no es, no, que aquí no dice, ay, que se arrepientan. No, aquí dice, ¿cómo? ¿Sabe qué? Por supuesto, ahí había una connotación muy importante en ese texto y en la antigüedad, y era que el Señor estaba guardando el linaje del Salvador. Hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿cierto? En la antigüedad Dios no pedía arrepentimiento. Dios, Él dice, al que quiera idolatría, apedreado. El otro, muerto. O sea, Dios era radical en el antiguo pacto. ¿Por qué? Por un propósito muy particular. Estaba Dios guardando la línea genealógica para no contaminar la genealogía del Mesías que vendría a salvar la humanidad. Pero ya venido Cristo, ¿cierto? Hoy dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, ¿cierto? Porque Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, lo que hicimos en ignorancia y por incredulidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Otra manifestación entonces del espiritismo es la necromancia, la comunicación con los muertos. El tema de este pasaje en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Aquí es interesante lo que la Biblia dice, ya lo hemos mencionado y leído muchas veces. En Isaías capítulo 8, versículo 19, vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 19. Aquí también el Señor lo registra. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, y responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, si usted quiere saber algo del mañana, hable con Dios. Amén. Que Dios le va a hablar, Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar, Dios le va a guiar, Dios le va a dirigir. Nunca se ponga usted a investigar o averiguar, ¿cierto?, con este tipo de prácticas satánicas y diabólicas. No le pase lo que le pasó
a Saúl. Primer libro de Crónicas. Todos sabemos en el capítulo primero, capítulo 28 del primer libro de Samuel, la Biblia dice que Saúl fue a consultar a la divina de Endor, la cual le trajo el espíritu de Samuel. Eso lo mencionamos la semana pasada, pero sí quiero resaltar las consecuencias que vinieron sobre la vida de Saúl. Mire, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Todo lo que tiene que ver con lo moral, es más fácilmente perdonado que aquello que tenga que ver con lo espiritual. Mire usted, David pecó adulterando contra Betsabé, o contra Urías con Betsabé. Sin embargo, y asesinó luego a Urías. ¿Sabe qué? La Biblia dice después de eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si usted comienza a comparar los pecados de Saúl y de David, usted dirá: óyeme, ¿por qué Dios fue tan radical con Saúl? ¿Y por qué fue como tan complaciente con David? Porque el que peca en este tipo de pecados y practica este tipo de pecados, dice la Biblia que esto es abominación para con Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David a David, hijo de Isaí. Mira, ahí está. Te pusiste a investigar con la divina de Endor en vez de venir a hablar conmigo. ¿Sabes qué? Lo mochó. O sea, el Señor lo despidió del reino. Y, óigame bien, no solamente del reino de Israel, del reino de los cielos. ¿Ok? Eso es importante de destacar. Entonces, otras características tienen que ver con la magia. La magia, Gustavo Lorgia y todo lo demás. Mire, hermano, eso tiene que ver con ocultismo, eso tiene que ver con espiritismo. Y bueno, la palabra de Dios nos habla mucho de eso. Hablar de la levitación, hablar de la hechicería o de la brujería. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Se define como hechizar o privar de la salud o la vida, trastornar el juicio o dañar a alguien en virtud del pacto hecho con el diablo o de ciertas confesiones y prácticas supersticiosas. La hechicería, la brujería está íntimamente relacionada también con la santería. La santería, llámese como se llame, porque eso es idolatría. Llámese la santería sumeria, donde se llamaba Isis a una diosa. Llámese la santería romana o la santería griega. Llámese la santería afrocubana o la santería venezolana. Toda santería, toda comunicación con los muertos, y dígame bien, dice la Biblia que eso es abominable. Mire, hay gente haciéndole la novena a Santa Eduviges, la patrona de la vivienda. Hay gente que quiere casa, le hace una novena a Santa Eduviges. ¿Sabe qué? Está muerta la señora. Eso es adivinación, eso es necromancia. Hablar con los muertos, eso es necromancia. Y óigame bien, voy a decir algo muy complejo. Nosotros hablamos de Pablo, porque están sus palabras o las cartas escritas aquí. Pero nosotros no hablamos con Pablo, a no ser que usted vaya a pagar el encuentro, el hermano Pablo. Pero no hablamos con Pedro, ¿cierto que no? Eso es abominable. No hablamos con María, porque eso es abominable. Porque la Biblia dice que todos ellos muertos están. Entonces no podemos bajo ninguna circunstancia tener comunión. Si usted quiere comunicarse con el Padre, ahí está 1 Timoteo 2:5 que dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted quiere, acérquese al Señor. La Biblia dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe que usted puede acercarse directamente? Usted no tiene intermediarios no necesita intermediarios. ¿Ok? Diga: yo no necesito intermediarios.
Tengo entrada directa en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a hablar hoy, y he pedido en esta noche que nos acompañe una mujer que resulta que ella se convirtió al Señor. Ella se convirtió al Señor, y se convirtió al Señor porque había una evangélica de esta iglesia que le caía mal. Entonces, esa evangélica, como le caía mal, ella dijo: yo le voy a hacer un trabajito a esa evangélica. Entonces, esa evangélica, ella dijo: voy a hacerle un trabajito, porque ella trabajaba con brujería, con hechicería, con santería. ¿Ok? Y resulta que ella dijo: pero yo veo que esto no funciona. No me está funcionando el cuento. Esa hermana de la iglesia, a la que no le entraban las balas, es decir, que las balas de la hechicería, de la brujería, pues tenemos, oiga bien, ¿cómo se llama eso? Chaleco blindado antibalas. La Biblia dice: ningún arma forjada contra vosotros prosperará. Aleluya. El Señor condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces resulta que comenzó ella a mirar la historia y a mirar la cosa. La hermana a la que no le entraban las balas y que tenía un buen cuerpo como para que le entraran varias, era la hermana Esther Molinares, nuestra concejal. No le entraban las balas. Y esta señora, que hoy está con nosotros aquí, dijo: algo tiene que haber allí. Y entonces dijo: yo quiero conocer el poder de Dios. Vino a esta iglesia y aquí fue libre. El Señor la hizo libre completamente. Y dígame bien, hoy, guerrera espiritual, conferencista de los encuentros, maestra de la iglesia. O sea, definitivamente eso sucede cuando tú y yo le abrimos el corazón a Cristo. Ven, Maybe Mejía de Velasco. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso en esta noche. Gloria a Dios. Ella está estudiando, así que yo me la robé hoy. No tuvo tiempo de así calarse, así como que. Pero ella viene de estar estudiando. ¿Está estudiando qué? Cosmetología estética integral. Si usted necesita algo, hable con la hermana, que ya está que se gradúa. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga enormemente, como lo hizo un día conmigo cuando lo conocí. Quiero citar un pasaje que habló mucho a mi vida en ese momento. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Señor, yo quiero darte gracias por este privilegio, porque llegar a Centro Bíblico Internacional para mí fue un reto, y no quiero continuar sin antes darle gracias a esta iglesia, mi iglesia madre, como siempre la he llamado, a mis pastores formadores, porque ese varón ahí forma porque forma. Una mujer rebelde, incapaz de sobrellevar su vida como debe ser, como toda una mujer, como toda una dama. Y hay un formador de esta mujer que usted ve aquí. La gloria sea para el Señor. Déselo bien fuerte si es para el Señor y Rey de Reyes. Gracias también al pastor Rafael, que con mucha paciencia, y la pastora Juliana fueron también partícipes de formar el carácter mío, soportando cada pregunta que hacía. Bueno, y un sinnúmero de personas que de verdad, sin mencionar a Esther Molinares, que de verdad fue algo tremendo. Yo nací en cuna de brujas, por parte y parte del lado de mi madre. Vengo de raza gitana, cartómana, que sabían leer manos, caracoles, té, etcétera. Y de parte de mi papá, vengo de raza alemana, de una raza nazi que habitó en las afueras de Montpós. Traía un sinnúmero de maldiciones, y de una abuela paterna
India, Guajira. También le gustó la hechicería, la brujería, y en ese mundo nos levantamos. Mis hermanas, mi mamá, todos, todas mis hermanas servían y me levanté en esa cuna desde muy pequeña, viendo cosas extrañas, tenía visiones, y siempre mamá siempre decía que eran cosas mías, que eran locura. De repente cualquier día que dije que vi a una persona que ya había muerto, entonces, no, venga que tiene ojo para haber muerto. Y empezó mi preparación en un mundo tan irreal, real por un lado porque son cosas que se ven, irreal porque todo era aparente, todo era superficial, una felicidad entre comillas, y comencé a servir en el mundo de Satanás, a conocer esa parte del poder, a poder tener comunicación con los muertos. Bueno, decía uno, o dicen secularmente, que uno se comunica con los muertos, pero la palabra en Eclesiastés 9 dice que no hay comunicación con ellos, que el muerto, muerto es. Nada, aún dice, su odio y su amor fenecieron con él. ¿Con quién hablaba entonces? Con demonios, con potestades, como dice la palabra en Efesios. Y en ese rol vivía engañada y engañada cada día, hasta que llegó a mi vida un varón de Dios, mi esposo, hermano de la juez 15 civil, la doctora Marisa, a quien honro también. En ese entonces Esther Molinares era secretaria de ella, y pues por la afinidad y el parentesco yo iba mucho al juzgado, y ellos sabían la situación que estábamos viviendo. Mi esposo era muy amigo de Esther Molinares, pero amigos de muchos años, y él siempre llegaba a mi casa. Es que mira, Esther, porque como estaba empezando, él nunca decía la Biblia dice, la palabra dice, sino Esther dice esto, Esther dice lo otro. Y yo, pero ¿cuál es el cuento con Esther? ¿Ah? Pero eso, óyeme, ¿qué tendrá? Porque en ese entonces Esther era más gorda que yo. Ahora no sé cuál de las dos son mejor. Y entonces yo le decía, pero ¿cuál es el cuento de esa gorda? Aquí todo es Esther. Si Esther te dice que te pongas de cabeza, te pones de cabeza. Mire, y empiezo yo como dice el pastor, a darle brujería a Esther. Velones de este tamaño. A los que fueron católicos saben que sí existen. Así de grandes. De prepararlos, de coger, hacer muñecas de cera, porque no la quería ver en mi camino. Yo tenía que hacer lo que sea para quitarla de en medio. No soportaba que mi esposo llegara a casa a decirme, no, que Esther dice, que la Biblia dice, que esto y lo otro. Y yo, pero, ¿sabías? Está loca. Está loca. Cualquier día, mi cuñada, ya eso me lo comentó después, de que ella le decía, pero muy preocupada Esther, mi hermano vive con una bruja. Y tú sabes que allá pues echan cartas, el tabaco, a mí llegaba de todo. Gloria a Dios, porque aquí me he encontrado con una cantidad de clientas que ya están en Cristo. Así las llamábamos, clientas. Así, un cliente más. Y le cuento que un poco tongo yo, gloria a Dios. No, y las que me tocó robarle a Satanás. Porque ¿sabes una cosa? Cuando tú de gracia tienes lo que Dios da, tú tienes que darlo de gracia también. La gloria está para el Señor, Padre. Nada te vas a llevar. Mira, todo lo que el Señor te da, todo ese amor inmensurable que pude ver yo en la vida de Esther y en esta iglesia, porque el día que llegué a esta iglesia buscando a Esther Molinares, a ver cuál era el cuento con Esther, yo dije, esa gorda hoy la arrastro delante del pastor, y si no es ella, tiene que estarle alcahueteando a alguna mujer, Alfonso. Yo llegué a CBI un día, ya estas mujeres estaban orando por mí. Una noche mi cuñada orando por mí sintió una voz que le dijo, maldita seas. Y ella se alarmó y llamó a Esther y le dijo, Esther, estoy orando por mi cuñada y me pasó esto. Y le dijo, bueno, doctora, no, es que yo quiero que esa mujer desaparezca de la vida de mi hermano. ¿Y sabes algo? Le dijo Esther, doctora, y que ustedes saben cómo habla Esther. Ay, doctora, ¿y si la brujita se convierte? Qué linda, ¿verdad? Y sabes, empezó un clamor por mi vida. Fui libre. Llegué a esta iglesia. Déselo fuerte, que él se lo merece.
Yo llegué a esta iglesia un día a poner en su sitio a doña Esther, y a la que supuestamente mi esposo lo tenía atrapado. Llegué a este lugar y cuando llegué, estábamos en el Salón Emanuel. Llegué y de repente todo el mundo me saludaba. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo, miércoles, estos evangélicos son raros. Estos evangélicos tienen plata. Todos son los que yo conozco por allá, todos llevados. Yo dije, no, aquí pasa algo. Entré y buscando a la tipa, y Esther buscándome a mí para regalarme una Biblia. Y yo buscándola, ya viene la gorda esa. Pero a ver, ahora que llegue aquí, delante de todo el mundo se la voy a cantar. Llegó Esther y me estiró el brazo. Yo me quedé totalmente muda. No tuve palabras con qué decirle nada. Esa noche, ese día predicaron. Yo sé que me entregué al Señor, no recuerdo muy bien lo que sucedió, pero cuando empezaron a cantar, la pastora Juliana subió al púlpito y dijo unas palabras. Yo quiero que te pongas en pie y comiences a alabar y a bendecir el nombre el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y me dice mi esposo, mira, ve, de ese fue quien me enamoré, de Jesucristo. Cuando yo escuché eso, yo lloraba. No recuerdo, sino que ese día lloré y lloré hasta que escuché la alabanza de Marcos Witt, qué hermoso eres, que decía, qué hermoso eres, mi Señor, qué hermoso eres tú, amado mío. Mire, esas fueron las palabras que quitaron la venda de mis ojos. Cuando yo llegué de ese domingo al día siguiente, lunes, a hacer asistencias, porque a estas cosas se les hacen asistencias, se les baña, se les perfuma, no, se le colocan infinidades de cosas. Lo supuesto, como decía el pastor, o la mal llamada santería, tenía unas ligaduras muy, muy grandes, muy, muy grandes, con respecto al mundo eclesiástico católico. Porque cada uno, llámese el Changó, es Santa Bárbara, Oshun es la Caridad del Cobre, y así cada uno, el Eleguá es el niño, era el Santo Niño de Atocha, el que muestran en la televisión con este tipo, Pablo Escobar. Ese es el famoso Eleguá, el supuesto guardador de las puertas. Y así un sinnúmero, cada santo tiene su nombre en el idioma yoruba, y estas cosas pues lamentablemente fueron encerrando mi vida de tal manera que yo no veía sino a través de eso. De hecho, cualquier cosa que me dijeran o me hablaran, inmediatamente yo consultaba a ellos y desbordaba mi rabia hacia ellos. Cuando yo conocí a Esther Molinares y vi lo terrible que estaba, o sea, la influencia que estaba ejerciendo ella en mi hogar, no tuve de otra sino que no, esta mujer la quito de en medio. Cada vez que yo montaba un altar y colocaba los velones grandísimos, como a la media hora yo iba a ver cómo iba la cosa y encontraba que los velones estaban partidos por la mitad y se apagaban, y yo decía, pero estas velas son de mala calidad. Vuelve y compra otra, y volvía y montaba otros, porque como trabajaba con la justicia, tenían que ser específicamente de un color y tenía que aplicarle específicamente ciertas esencias y bueno, muchos componentes que utilizaba uno. Y de esta manera, sin embargo, ¿sabes algo? Recordé un día que estaba con Esther en la oficina de ella, ya me había convertido al Señor, y pude hablar con ella y decirle un día, Esther, tanto daño que te hice yo. Y ese día pude reivindicarme con ella y confesarle todo el daño que le había hecho. Y ella decía, sabes, maybe en ese tiempo yo sentía que algo, ella no tenía nada, enferma no estaba, pero ella decía que ella sentía en las noches como un ataque, como una opresión, y ella decía, ¿de dónde vendrá esto, Señor? Algún día tú me tienes que mostrar y tú me tienes que decir qué pasa, porque no es normal, decía ella, que una mujer como yo, rendida a Cristo, que honro al Señor, que lo alabo,
me sienta de esta forma. Cuando Esther supo eso, ella me dijo a mí: Maybe, ¿sabes? Yo necesitaba escuchar de tu boca eso. Muchas veces le digo, hermano, nosotros a través de maldiciones, de malos deseos, porque en sí no le hacía nada, pero mis malos deseos, mi anhelo de verla derrotada o sea, todas esas cosas tan malas que se tejían en mi corazón hacen daño. Sabes que todo aquello malo que se teje en tu corazón hace daño, te hace daño a ti y le hace daño a quien lo deseas. Porque sabes, nada bueno harás. De lo que le des, nada bueno le darás. De lo que le hables, nada bueno le hablarás. Y hoy el Señor exhorta a este pueblo para que, si en nuestra vida las ataduras son demoníacas, hermano, las ataduras son demoníacas. Y yo quiero que hoy, delante de los ojos del Señor, no de nosotros ni de los hermanos, ni te dé pena. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque para mí es poder de Dios, el poder que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya. Hay muchas cosas en tu vida, y quiero decirte algo de parte de Dios, que están esperando que tú sueltes. Muchas ataduras, rencores, odios, resentimientos que causan ataduras y que hoy en día, hasta este momento, estando en Cristo, afectan tu vida espiritual. Por eso yo te invito a que te pongas en pie en esta noche. Vamos a hacer algo. Vamos a esa administración la vamos a hacer al final. En este momento vamos a recaudar la ofrenda. Terminamos la parte del Halloween, ¿ok? Y vamos a administrar al final, ya cuando, ¿ok? Entonces vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas en esta noche. Quiero después hacer una pregunta a Maybe para que nos comparta un poco del tema también. Entonces vamos con alegría, con gozo y con fe a darle a Dios en esta hora diezmos, ofrendas, primicias. Honra al Señor en esta noche en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive. Óigame bien. Hace unos años había una hermana de la hace unos años hubo una llamada a la iglesia que nos hicieron, y era porque una niña de más o menos 14, 15 años estaba en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Bautista. Eso fue un viernes. Fran y yo decidimos ir ese mismo viernes a la clínica. La niña estaba en un coma diabético y fuimos a ese lugar. Oramos, entramos los dos a cuidados intensivos, y cuando estábamos allí dentro, oramos por la niña, y el Señor nos reveló a Fran y a mí que eso no era nada físico. La niña no tenía nada físico, lo que tenía era un problema espiritual. Terminamos de allí, oramos por la niña. Al salir, estaba la familia, por supuesto, muy adolorida, muy acongojada, y comenzamos nosotros a hablarles, y les dijimos con toda franqueza lo que el Señor nos había mostrado. Cuando les dijimos que Dios nos estaba mostrando que había algo de brujería, algo allí en medio, porque Dios muestra. Y en medio de eso, la señora se quedó mirando al marido y le dijo: viste, yo te dije que tarde o temprano eso nos iba a cobrar la vida de alguno de nosotros. Yo le dije: ¿de qué se trata? Mi esposo se ha vinculado con la santería cubana. En la casa tenemos santería como la que usted menos se imagina. Mi esposo ha ido 3 veces a Cuba. Allá en Cuba le han hecho el santo, que llaman. Se le hacen el santo, o sea, no sé cómo es el cuento, pero vale 20 millones. Bueno, hacerle el santo. Pues, el santo aquí en Barranquilla vale 20, allá debe valer más, ¿no? Porque lo hacen allá. Caramba, importado. Entonces le hicieron el santo. Cuando estábamos allá, yo le dije: bueno, si ustedes tienen que renunciar a eso, ustedes tienen que cortar con eso.
Y cogimos nosotros y dije, mañana a las 10 de la mañana nos vemos en su casa. Deme la dirección. Fuimos Fran y yo, me explico, y nos fuimos para allá, los dos. Cuando llegamos a la casa, bueno, yo quiero que ustedes saquen de donde ustedes tengan en esta casa, lo que ustedes tengan, ustedes lo van a sacar y lo van a poner aquí en la mitad de la sala. Y comenzaron a sacar cosas y sacaban de debajo de la mesa, debajo de todas partes, por encima de la nevera, encima del cielo raso. Sacaron y sacaron cosas. Y eso era una cosa impresionante. Con decirle que todo eso lo queríamos botar, y nos tocó meterlo en un saco lleno de tanta cosa. Dentro de las cosas que se acordó la mamá era que la niña jugaba con muñecas Barbies, con todos los muñecos que ella jugaba, porque la niña, este señor en su ignorancia había tomado a su hijita y la había llevado a Cuba, y también le habían hecho el santo a la niña, la había él consagrado a la santería, y la niña, que estaba en cuidados intensivos, estaba atada espiritualmente. Cuando sacaron toda una cantidad de cosas, collaritos que tenía la niña, todo lo pusieron en la mitad. Dijo, bueno, vamos a renunciar. Comenzamos a orar la casa, a reprender, a cortar toda maldición, toda atadura, a deshacer toda maquinación del enemigo, a que ellos renunciaran. Renuncie a ministrarles liberación, a ministrarles sanidad, a ministrarles liberación. Dijimos, bueno, vamos a botar esto, vamos a quemarlo. Mire, cuando bajamos, el carro de los señores, las 4 llantas estaban espichadas. Las 4 llantas estaban espichadas. Eso no es normal, que a las 4 llantas de un carro estén espichadas. Nos vinimos en el carro, en nuestro carro, y vinimos aquí al frente y quemamos eso. Eso más o menos eran las 12 del día. La niña, que estaba en cuidados intensivos, que los médicos no sabían por qué, estaba en un coma diabético según los médicos. A las 3 de la tarde despertó, y automáticamente los médicos se sorprendieron. En la misma tarde del sábado la pasaron a una habitación, y el domingo en la mañana le dieron salida para la casa. Óyelo bien, el diablo cobra. Ahora, si usted tiene en su casa, escúcheme bien, si usted tiene en su casa, ay, pero es que eso es bonito, que eso vale tanto. Yo le voy a decir una cosa: todo lo que usted tenga en su casa que tengan que ver con brujería, con hechicería, con santería, con magia, con espiritismo, usted tiene que no regalarlo por allá. Usted tiene que quemarlo, botarlo, hacer lo que sea. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Sabe qué? Eso hay que quemarlo. No que las cartas allá, queme eso, hermano. Es que esto es porcelana, esto es traído del Vaticano. Quémelo, hermano. O sea, usted no puede tener nada de eso en su casa. Con eso le estoy diciendo que con el mundo espiritual no se juega. Corte toda atadura, rompa toda maldición, porque lo que parece inofensivo termina siendo tremendamente nocivo. Peor que el tabaco, que es nocivo para la salud. Y ninguno de ellos dicen, el tabaco dice, el tabaco es nocivo para la salud. El alcohol dice, el alcohol es nocivo para la salud. Pues todo ese tipo de cosas deberían también decir, esto es nocivo para la salud espiritual. Un día yo me metí por allá en el centro, cuando yo recién me convertí, me metí a una cosa que se llama, no sé qué, Géminis. Hércules, yo llegué, mire, yo necesito algo para la suerte. Me pusieron una cosa para la suerte. Y yo era convertido cristiano evangélico. Yo necesito algo para el amor. Y pusieron eso acá. Y yo necesito, y comenzaron a poner tanta cosa. Y eso llené toda la vitrina. Y todo eso, ¿cuánto vale? Tanto. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo algo para usted. Se llama la sangre de Jesucristo. Limpia todo pecado. Lo libera, lo sana, lo salva, lo transforma, lo hace nueva criatura. Claro que yo era... Eso era algo de mi, ¿cómo se llama? De mi inexperiencia, porque la señora cogió rabia porque tuvo que poner otra vez todo en la estantería. Pero sabe, eso habla de que uno tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Hablar del Halloween, señores, señoritos, niños y niñas.
La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Ay, pastor, y si se disfraza de Moisés, es disfraz. Y si se disfraza de Superman, es disfraz. Óigame bien, el 31 de diciembre, el 31 de octubre, esta es una práctica traída de los Estados Unidos, el Halloween. Es una práctica traída. Si usted tiene un negocio, cuidadito con andarlo llenando de telarañas, de arañas, de brujas y de cosas. Sabe que eso es abominación para con Jehová, dice la Escritura. La palabra Halloween es una palabra que se constituye en una palabra, por supuesto, americana del inglés, que significa el día antes. Eso es lo que significa Halloween, el día antes, o mejor, se llama la víspera de los santos. Y es que el 31 de octubre, esa práctica no nació en los Estados Unidos, sino que nació allá en Irlanda del Norte, en Escocia y en parte de Francia, a través de lo que los celtas en aquel lugar llamaban la celebración del fin del verano y el inicio del invierno. Era una fecha muy importante a través de la cual se hacía ese día un festival llamado el Shamain. Ese festival o festival del fin del verano era una festividad a través de la cual la gente creía que ese día se salían los espíritus de las tumbas, se venían los demonios y toda una cantidad de cosas. Y entonces la gente, para evitar que esos espíritus les hicieran daño o vinieran a posarse sobre ellos o que vinieran a gobernarlos, entonces ¿qué hacía la gente? La gente se disfrazaba. La gente se disfrazaba. Más adelante, y con el transcurrir del tiempo, esa festividad que llegó de los estados de Irlanda, de Europa, a los Estados Unidos, entonces la gente comenzó a disfrazarse, ¿cierto? Ese día, y no eran los niños los que se disfrazaban. Los que se disfrazaban era la gente adulta, ¿cierto? Producto de una festividad pagana, totalmente antibíblica, gobernada desde luego por las tinieblas, guiada y dirigida por el enemigo, para que de esa manera la gente pudiera prepararse para lo que sería la víspera del Día de los Santos, que también tiene que ver con el Día de los Difuntos. El día de los Difuntos, ¿qué día es? El 2 de noviembre. Óyeme bien, 2 de noviembre. La Iglesia Católica preparó entonces el día primero de noviembre como el día de los fieles, de los santos, de todos los santos. El 31, por eso la Biblia dice, la palabra Halloween significa el día, la víspera del Día de los Santos. ¿Ok? La víspera del Día de los Santos. Entonces, el Día de los Santos era el día siguiente. Por eso la Iglesia Católica comenzó para cuando esto llegó a los Estados Unidos y comenzó a masificarse, entonces la Iglesia Católica creó esta fiesta, la fiesta del Día de los Santos, y lo introdujo con el propósito de contrarrestar un poco lo que estaba sucediendo el día anterior. Y entonces comenzaron a tener una práctica que inclusive en algunas regiones del país, de Colombia, la utilizan los angelitos. Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos. Esa fiesta tiene que ver con la festividad, tiene esa relación directa con la víspera también del Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre. Entonces, esto sucedió y se desarrolló en Europa inicialmente en el siglo V, y luego llegó, por supuesto, a través de estas palabras. Esa expresión que la gente dice tricky tricky es una palabra, por supuesto, español, tricky tricky, pero en realidad es una palabra trick or treat. Así será, treat. ¿Usted qué sabe? Significa truco o trato. Truco o trato, truco o trato, truco o trato. Entonces, fíjese una cosa con esto interesante. La gente decía, o me das algo o te hago un hechizo de brujería, de magia, de algo oculto. Y comenzó la cosa a popularizarse. Déjeme decirle una cosa, la calabaza
que tiene huecos y que tiene luz en el interior. Mire, si usted llega a los Estados Unidos en octubre, ahorita en estos días, en octubre, tuve la oportunidad de estar en Nueva York en un octubre, y todas las casas, eso los decoran, una cosa impresionante. Esta calabaza se llama la linterna de Jack. Resulta que eso es una historia, un mito pagano, diabólico, donde a este señor Jack, él hizo un trato con el diablo. El diablo aceptó el trato que hizo Jack con él, pero después Jack se la hizo al diablo. Dice que le pagó con una moneda que tenía una cruz, por lo tanto el diablo no la pudo recibir, quedó en deuda. Y cuando el diablo quiso un día venir a cobrarle la deuda, dice que él quería y le pidió al diablo que buscara en un árbol, que en el árbol buscara una fruta, y que el diablo aceptó coger la fruta. Y cuando el diablo estaba en el árbol, él vino y en la parte del tallo del árbol hizo una cruz, y el diablo no se pudo bajar de ahí. Entonces Jack se fue, y entonces dice ese mito que el diablo quedó burlado por Jack. Cuando Jack se muere, entonces Jack, por supuesto por haber sido tan perverso, no lo dejaron entrar al cielo. Y cuando llegó al infierno, el diablo dijo: sí, ahora quieres que te dé posada. Pues tampoco te va a dar posada. Y entonces dice que Jack, el diablo, le lanzó un tizón o un carbón encendido a este señor Jack, para que él entonces, y él lo colocó sobre un nabo, es decir, sobre un repollo. Inicialmente era un repollo que le hacían un hueco, y entonces Jack en ese repollo guardó la luz que le había entregado Satanás, y de esa manera Jack vagaría sin rumbo con su linterna por toda la eternidad. Entonces fíjese, cuando y comenzaron entonces a usar el repollo hueco con la linterna con velas adentro. Cuando llegaron a los Estados Unidos, encontraron que era más fácil ahuecar una calabaza que ahuecar un repollo. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a usar la calabaza. La calabaza es directamente de los Estados Unidos, y la gente comienza a usar. Es la linterna de un hombre que supuestamente fue lanzado para que vagara por el mundo como un espíritu, ¿cierto? Como un difunto, como un muerto que anda penando por todas partes. Y la gente tiene a la linterna de Jack en la casa y la ponen bonita y todo lo demás. Cuidado, hermano. La Biblia bien claramente lo dice, que nosotros como creyentes no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien debemos ¿qué? Reprenderlas. Los cristianos no se disfrazan. El 31 de octubre, ¿usted sabe que se celebra en Centro Bíblico? El día de la Biblia. Venga, que va a haber un monólogo aquí que yo no sé algo. Es el día de la Biblia. ¿Por qué el día de la Biblia? Porque el 31 de octubre de 1517 en la catedral de Wittenberg, allá en Alemania, se proclamaron las 95 tesis para generar el movimiento de reforma, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene que tener mucho cuidado con esa práctica. La Biblia claramente habla negativamente acerca de las prácticas ocultas, de los espíritus, de las brujas, condenando no solo las prácticas, sino a aquellos que se involucran con ellas. Como cristianos no tenemos nada que ver con lo oculto, ni seguir costumbres paganas de ninguna índole. El tarot, contactar a los muertos, sesiones de espiritismo, amuletos de la suerte, van en contra de la palabra de Dios y pueden afectar la comunión del creyente con Dios y abrir al cristiano a actividades demoníacas de opresión. Óigame bien, de opresión. La mayoría de los cristianos saben esto y deberían evitar toda clase de actividades. Recordemos que estas costumbres paganas en las cuales no se glorifica el Señor, y como cristianos nosotros debemos no solamente evitarlas, sino también reprenderlas. Hay que enseñar a nuestros hijos lo que esto significa, lo que esto representa, y por favor no se vaya a disfrazar que es una práctica diabólica, satánica, sin ningún tipo de fundamento escritural.